Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Como ya es nuestra costumbre, revisemos un poquito del contexto. Jesús sabía que este sería su último viaje, y así se lo dijo en privado a sus discípulos. Él llegaba a la ciudad capital de Jerusalén con una gran multitud. Al entrar, muchos lo recibieron haciendo una alfombra de palmas y telas, además que, delante y detrás de él, vitoreaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El momento era perfecto para que Jesús asumiera el control de la ciudad por la fuerza y que iniciara la erradicación de los romanos y diera comienzo a su reino político mundial. Eso era lo que creían que haría muchos de los allí presentes. Pero Jesús no vino para conquistar el mundo por la fuerza de la violencia. Él vino a establecer un reino espiritual, a fundar su iglesia santa con miembros de todas las naciones de la tierra. Un reino basado en la misericordia, el perdón de los pecados y la paz. Él no vino a derramar la sangre de los gentiles, sino a corregir lo que estaba mal entre aquellos que se hacían llamar el pueblo de Dios, y a dar una oportunidad de ser parte de aquel reino a aquellos que de otra forma nunca habrían podido. Me refiero a nosotros, los gentiles. Entonces Jesús entró a la ciudad por la puerta dorada, o puerta de la misericordia, y se dirigió inmediatamente al templo con toda la multitud vitoreándole. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Juan 2:14 encontramos un incidente muy similar que luego se repite en Juan 12:12, que es el paralelo bíblico del texto que nos ocupa. Esto significa que el evento aquí narrado sucedió al menos 2 veces en el ministerio de Jesús. Es que el Cristo estaba cumpliendo aquella profecía veterotestamentaria que en Salmo 69:9 decía: El celo de tu casa me consume. Pero, ¿por qué estorbar el negocio de los vendedores y los cambistas? ¿Acaso es ilícito vender o cambiar dinero? Y si fuera esto ilícito en el templo, ¿por qué los fariseos, famosos legalistas que tenían dominio sobre este templo, no los expulsaban con su acostumbrado mal temperamento? Analicemos un poco la situación. ¿Qué estarían estos hombres vendiendo en el templo? Pues el negocio eran los animales para el sacrificio. El Señor había establecido que los corderos que se le entregarían en sacrificio tenían que ser los corderos perfectos, sin mancha, defecto, enfermedad ni hueso quebrado. Y estos vendedores inescrupulosos se confabulaban con los sacerdotes para tener ganancias desmesuradas. ¿Cómo? Hagamos un ejemplo. Un pastor de ovejas venía luego de un día de camino para entregar su sacrificio. Traía el mejor de sus corderitos para el sacrificio, un corderito perfecto que había cuidado en casa desde que el animalito nació, con todo el cariño y destreza posible para poder ofrendarlo a su Dios. Pero cuando llegaba al templo y se encontraba frente a aquellos sacerdotes que revisaban la pureza del animal, sabiendo estos que este corderito no era de los que se vendían en el templo, rechazaban al animal por cualquier razón, incluso por razones inventadas. El pobre hombre no iba a volver todo el día de camino a casa para traer otro animalito que seguramente también sería rechazado. Y tampoco podía irse sin ofrecer sacrificio.
Por lo tanto, se veía obligado a comprar uno de los corderos del templo a precios prohibitivos para poder cumplir con el Señor, dejándoles a estos vendedores una sustanciosa e injusta ganancia que luego estos repartían con los sacerdotes que estaban con ellos confabulados. Por eso es que el Señor los llama ladrones. Pero eso no es todo. La ley divina permitía que las familias más pobres, las que no tenían ganado, pudieran ofrecer palomitas en vez de corderos. ¿Te acuerdas de qué animalitos ofreció en sacrificio María cuando vino con Jesús a poco de haber dado a luz? ¿Qué te dice esto sobre su condición económica? Como sea, las palomitas también eran revisadas, de modo que ninguna de las palomitas que no hayan sido compradas en el templo pasarían por la revisión, de modo que estos facinerosos no se contentaban con abusar de la gente de clase media, sino que también expoliaban a los más pobres, y como estaban protegidos por los fariseos, que era la clase política dirigente, nadie podía tocarlos. ¿Aún te sorprende que Jesús los expulsara de esta manera y se expresara así de ellos? Pero aún hay más. Habían muchos judíos que venían al templo desde muy lejos, pues vivían en países extranjeros. Estos también venían a ofrecer su sacrificio, pero ellos, siendo extranjeros, solían venir con monedas extranjeras. Algunos vendrían con denarios romanos, otros con dracmas griegas u otras monedas menores o extranjeras. Pero en el templo solo se admitían los siclos y ahí era donde hacían el negocio. El precio de cambio era leonino y luego tenían que volver a ser asaltados al comprar animales a precios injustificables. Cuando Jesús dijo, habéis convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, él hablaba muy en serio. Habíamos dicho que este evento sucedió 2 veces. La primera vez está narrada en Juan 2:14 y en esa oportunidad se acercaron a él para increparle, diciéndole, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero en esta segunda oportunidad no se atrevieron a siquiera intentar interponérsele, porque Jesús ahora venía con una tremenda multitud que lo secundaba. Una vez el templo fue purificado, aquellos que realmente necesitaban de Cristo vinieron a Él buscando su bendición. Versículo 14. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Jesús les había arruinado el negocio definitivamente, pero estaba por arruinarlos aún más. Si Jesús realmente era el Mesías que tanto aclamaban estos niños, ellos, los fariseos, tendrían que despedirse de sus puestos y de su estilo de vida. Entonces le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Ellos posiblemente esperaban que Jesús sea cobarde de dar el siguiente paso y que de alguna manera hiciera acallar a los que lo aclamaban. Pero como siempre lo hacía, Jesús los sorprendió. Versículo 16. Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Para Jesús no existía mejor alabanza que la otorgada por estos niños inocentes, y Él no negaría la realidad de su ser. Él es el Mesías, el Hijo de David, el Cristo. Versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esto sí que fue un movimiento extraño. Jesús estaba en el momento perfecto para iniciar su revolución. Toda una multitud estaba lista para responder al llamado de guerra. Pero Jesús, después de purificar el templo y ministrar a los enfermos, simplemente se fue. Esto dejó descolocados a los tantos que esperaban en Jesús un gran caudillo de guerra. Y si hay algo peor que no tener esperanza, es ver desmoronarse tus falsas esperanzas. Desde este momento empezó a gestarse en muchos un amargo sentimiento de desengaño. La decepción se marinó en ira y la ira se convirtió en violencia y sed de sangre. 3 días después, muchos de los que aquí lo habían aclamado Hijo de David, aclamarían crucifíquenle. Pero eso lo veremos en capítulos posteriores. Amados, hay tanto que podemos aprender de esta porción tan pequeña, pero quiero resaltar lo siguiente.
Era bueno que hubiera cambistas para facilitar la vida de los que venían de lejos. También era bueno que hubiera quien ofreciera corderitos para aquellos a quienes no les habían nacido corderitos aceptables. No solo eran ideas muy buenas, sino que en algunos casos hasta eran necesarias. Pero es el latrocinio lo que Cristo condena aquí, el sacar ventaja sobre la debilidad o necesidad de tu hermano, o peor aún, inventarse aquella, entre comillas, necesidad. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.